Bueno, a las 9:03 aquí en la República Argentina tengo el gusto de saludar a Iván Duque, el presidente de la República de Colombia. Presidente, muy buen día. Feynman lo saluda en Buenos Aires. Eduardo, muy buenos días para usted, para los compañeros de toda la radio y para toda la audiencia. Le agradezco mucho que nos haya atendido, presidente. Me gustaría mucho su visión y me imagino que debe estar muy preocupado por la invasión de Putin a Ucrania. ¿Cuál es su posición? La verdad, Eduardo, es que este es un momento muy triste y muy desafortunado para el mundo, porque se trata de un ataque injustificado, de un ataque salvaje, si se puede llamar así, contra la integridad de un país, contra la soberanía de un país, violando la Carta de las Naciones Unidas y además con unas graves consecuencias en términos de pérdidas de vidas humanas, pero agregándole también otro elemento, los impactos que esto puede tener en la economía mundial, impulsando mucha más inflación, afectando la cadena logística global y poniendo también en riesgo el abastecimiento de muchos fertilizantes y precursores químicos para uso agrícola provenientes de ese lugar. Entonces, desde todos los puntos de vista, este es un ataque demencial que merece no solamente el rechazo de toda la comunidad internacional, sino que también en el marco del multilateralismo se evalúen sanciones para parar ya ese baño de sangre, Eduardo. ¿Usted ha tomado algún tipo de sanción económica contra Rusia, como lo hizo Estados Unidos o la Unión Europea? Nosotros hemos estado participando en las deliberaciones que tuvieron lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas, que concluyeron antier. Hemos estado también en el marco de la Organización de Estados Americanos y en los foros subregionales. Y yo creo que en este momento lo que tenemos es que ir muy al unísono de lo que han venido haciendo otros países en materia de restricciones. ¿Por qué? Porque además yo creo que con la cancelación del código SWIFT no solamente se hace más complejo o prácticamente difícil, imposible el comercio, sino que además hay un elemento de fondo. En los países no podemos ser conniventes frente a esta situación. Entonces todo lo que tenga que ver con restricciones, por ejemplo, de espacio aéreo, restricciones comerciales, tendrán que ser adoptadas en el contexto del multilateralismo. Yo creo que eso es lo que salió de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de manera que seguiremos evaluando y esta semana estaremos teniendo reuniones también con otros países en el marco de la OEA, entonces esperamos que estas sanciones puedan proceder rápidamente. Le pregunto esto porque nuestro gobierno, el gobierno argentino, no va a tomar ningún tipo de medidas, de sanciones económicas. Yo no quiero entrar a esas controversias, Eduardo, usted entenderá que yo tengo que ser respetuoso, pero por lo menos la posición de Colombia ha sido clara de rechazar de manera clara y contundente este atropello, esta violación del derecho internacional. Y además lo que estamos viendo ciudades que están siendo tomadas, estamos viendo civiles falleciendo, estamos viendo ataques contra centrales nucleares. Entonces, todo esto solamente tiene que llevarnos a un gran rechazo. La indiferencia o el silencio en este tipo de situaciones no son buenas. Yo creo que la comunidad internacional tiene que actuar con firmeza y en el marco del multilateralismo con sanciones, porque lo que estamos presenciando, como lo han llamado algunos historiadores, es el retorno a momentos de la historia de la humanidad que creíamos nunca más se volverían a presentar, y donde se está apelando a la supremacía, donde se está apelando a unos discursos de odio, y claramente tenemos que rechazarlo, porque lo que hoy ocurre con Ucrania, si esto no se detiene, puede llegar a otra latitud. Y hablando de eso, ¿a usted le preocupa la alianza de Maduro con Putin? La verdad, Eduardo, a mí más que la alianza, lo que me ha preocupado desde hace mucho tiempo es que la dictadura de Nicolás Maduro ha sido una dictadura connivente, cómplice con el terrorismo colombiano. En ese país han recibido apoyo, han recibido patrocinio, han recibido protección los grandes cabecillas del terrorismo colombiano. Y si usted se da cuenta, alias Jesús Santrich cayó allá, alias El Paisa cayó allá, alias Romaña cayó allá, y allá hay por lo menos 4 o 5 líderes principales de grupos terroristas. Entonces, cuando eso se presenta, ya hay presencia militar de otros países, por supuesto que uno tiene inquietudes. Ahora, nosotros hemos tenido conversaciones con la embajada rusa en Bogotá. Ellos nos han dicho que bajo ninguna circunstancia será empleado material bélico ruso en contra de Colombia, pero de todas maneras nosotros tenemos que tener un ojo vigilante
porque hemos visto además unas declaraciones pues que no dejan de preocupar, que fueron hace 15 días, cuando un vocero de la Cancillería rusa dijo que de escalar el conflicto en Ucrania, lo que habría es más presencia militar en América Latina. Claro. Entonces, claro, ahí nosotros tenemos nuestras alertas y, por supuesto, lo que nosotros rechazamos de manera categórica es ese régimen oprobioso dictatorial de Nicolás Maduro que ha generado la mayor crisis humanitaria que haya visto el continente en décadas y el mayor flujo migratorio, la mayor crisis migratoria que haya visto América Latina, y ahora pues, sumado a esa protección al terrorismo, pues amerita que todos tengamos nuestra voz elevada. Yo he denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, me acompañaron en eso varios jefes de Estado, y esperamos que ese proceso avance, pero Colombia nunca dejará de estar alerta frente a estos riesgos. Creo que debe estar usted al tanto que el presidente argentino Alberto Fernández visitó hace poco, antes de la invasión rusa a Ucrania, visitó a Putin y en su momento, ¿le puedo hacer escuchar lo que le dijo a Putin? ¿Podemos escuchar esto juntos, presidente? Adelante. Ponelo. Este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierte de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. ¿Le preocupa, presidente, que Argentina sea la puerta de entrada para Rusia? Eduardo, yo no quiero entrar, digamos, en una controversia con el presidente Fernández, ni me ha faltado. Yo he mantenido una relación amable, cordial, siempre con los gobiernos argentinos. He tenido además una relación, digámoslo, de respeto en las relaciones diplomáticas que tengan otros países. Ahora bien, yo creo que lo que hemos visto en las últimas semanas, pues es un oprobio. Yo creo que ver esta situación que se ha presentado en Ucrania, una invasión sin justificación, totalmente desproporcionada, familias que están siendo separadas, bombardeos a edificios residenciales, a ataques y toma de centrales nucleares, pues esto tiene que ameritar el rechazo de todos. Los países que somos democráticos tenemos que elevar nuestra voz con firmeza, con claridad, porque lo que se ha presentado en Ucrania, pues realmente es la antesala de lo que ayer el presidente Macron de Francia decía, lo peor está por venir. Yo creo que la comunidad internacional tiene que manifestar este rechazo y lo tenemos que hacer en el marco de ser defensores no solamente de las libertades, sino que los países que defendemos la Carta de las Naciones Unidas no podemos mantenernos en silencio frente a esto. Obviamente, pues estas declaraciones fueron antes de esta terrible invasión y yo creo que ustedes tendrán que tener ese debate internamente en la Argentina, porque así como lo hemos hecho otros países, lo que se ha presentado en Rusia amerita un rechazo categórico. ¿Cree que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial o ya entramos? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en no caer en ese tipo de afirmaciones. Ese tipo de afirmaciones poco ayudan. Esas afirmaciones obviamente empiezan a generar un ambiente de tensión mucho más grave. Hablar de una Tercera Guerra Mundial indefectiblemente sería hablar de una guerra nuclear y el mundo no puede llegar a ese tipo de confrontaciones. Yo creo que hoy tenemos que hacer todo lo posible para que en el marco del rechazo y de las sanciones, pero también de agotar algunas vías diplomáticas, se pueda primero desescalar esta situación y ponerle fin. Ahora, ese fin solamente puede empezar y terminar con el retiro de las tropas rusas de Ucrania, porque es una invasión contraria al derecho internacional. Y es allí donde yo creo que la comunidad internacional debe poner suficiente presión, porque dejar que Ucrania sea prácticamente adherida por la fuerza a Rusia, pues sería una amenaza muy clara, una amenaza flagrante al orden mundial, a Europa, al mundo entero, y es allí donde yo creo que todos tenemos que no solamente condenar los hechos, sino contribuir a que este baño de sangre cese. Y la mejor manera de evitar una guerra de mayores proporciones es claramente actuando con la mayor coordinación para que el marco de las sanciones sea lo suficientemente ejemplarizante, de tal manera que haya una retirada rápida de tropas rusas de territorio ucraniano. Presidente Duque, tengo entendido que dentro de 6 días, el 10 de marzo, usted se reúne con el presidente Biden. ¿Espera con interés esa importante reunión?
Escúchame, Eduardo, que perdí la comunicación por un instante. Le decía que tengo entendido que el 10 de marzo, dentro de 6 días, se va a reunir con el presidente Biden, presidente de Estados Unidos. Me imagino que debe estar esperando con interés esa reunión. Pues es una reunión muy importante. Este año estamos celebrando 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. Sí. Tenemos no solamente una relación que ha sido bipartidista, bicameral, que nos ha permitido aumentar inversión, comercio, sino que hoy también está volcada a temas como la acción climática, la implementación de tecnologías de la cuarta revolución industrial, la atención de los migrantes venezolanos en Colombia. Hay una agenda grande, nutrida, entonces será un encuentro importante y obviamente pues es también para Colombia un gesto pues que yo lo agradezco muchísimo porque se trata del primer encuentro bilateral con un presidente de América Latina presencial, que no sea un país limítrofe como fue el caso de México, que siempre ha sido una tradición que las primeras reuniones que tengo un presidente de Estados Unidos son con los países limítrofes. En este caso pues es un reconocimiento también a esa relación que celebra 200 años. Entonces esperamos también abordar muchos temas, incluido la ayuda humanitaria para Ucrania, y Colombia pues se ha ofrecido también para apoyar a otros países de Europa en la gestión migratoria basada en nuestra experiencia, de tal manera que este choque grande de migrantes que están huyendo al conflicto o a esta agresión desde Rusia a Ucrania, pues también puedan tener una buena atención, de manera que será una muy buena reunión y esperamos seguir construyendo lo que para nosotros es una alianza estratégica. Y Colombia, pues es el país de América Latina con el que Estados Unidos ha tenido mayor tradición de relación diplomática, y por supuesto también es el principal aliado de los Estados Unidos en el hemisferio. Sí, exactamente. ¿Cómo está usted después de ese atentado que hicieron contra usted? El mundo se conmovió ante la posibilidad de un magnicidio cuando tirotearon su helicóptero. ¿Cómo vivió ese momento, presidente? Eduardo, yo soy una persona que vivo la vida con bastante serenidad, momento difícil, momento pues bastante complejo. Afortunadamente, pues no pasó a una situación muchísimo más compleja, porque hubiera podido afectar el rotor trasero del helicóptero y otra historia hubiéramos vivido. Pero pensé mucho ese día en las familias de las personas que me acompañaban, las familias de las personas del equipo de seguridad, en el equipo de pilotos que maniobró esa situación de manera heroica, sí, de las personas que me acompañaban, pensé en mi familia. Y la verdad es que una vez nosotros estábamos en tierra y estábamos a salvo, para mí la vida continúa. Hice una declaración muy rápida, no solamente rechazando los hechos, sino mostrándole al país que a nosotros no nos va a intimidar nunca el terrorismo. Uno con el terrorismo no se puede dejar intimidar, el terrorismo no lo puede ni amilanar, ni acobardar, ni mucho menos doblegar. Y acá hemos seguido combatiendo el terrorismo con firmeza, porque ese es el principio de la legalidad, ese es el principio también de defender la seguridad como valor democrático. El terrorismo siempre quiere con miedo intimidar y ganar espacios políticos. Nosotros no se lo hemos permitido y no se lo permitiremos y lo seguiremos enfrentando con total determinación. Y lo otro, Eduardo, soy una persona orgullosamente de fe, tengo una gran fe en Dios, todos los días encomiendo mi trabajo, mi entrega diaria, todos los días le pido a la Divina Providencia que nos acompañe. Entonces ese día también es un día donde le agradecí muchísimo a Dios que nos permita seguir sirviéndole a Colombia y que nos permita seguir enfrentando el terrorismo, que es la mayor y más peligrosa forma de corrupción que existe. ¿Se supo quién lo mandó matar? Hay una participación de disidencias de las FARC. Hay un criminal conocido como alias John Mechas, que ha tenido alianza con el ELN y ha tenido alianza también con otro terrorista llamado Gentil Duarte. Eso fue planificado en territorio venezolano. Sí. Y obviamente ellos trataron de manera cobarde. Me dijo en territorio. Eso fue. Pero ahí seguimos adelante, Eduardo, seguimos adelante y todas esas estructuras del terrorismo las hemos golpeado. Mira, la semana pasada tuvimos el mayor éxito en términos de un bombardeo estratégico a estructuras del terrorismo, donde dimos de baja a muy peligrosos criminales. Entonces seguiremos enfrentando a estos fenómenos. Claro, usted me dijo que fue planeado en Venezuela. ¿Maduro mandó matarlo también? Correcto, claro. Es la información de inteligencia recabada
porque estos criminales, como son cobardes cobardes profesionales, ellos están ubicados en territorio venezolano, allá todavía están, y obviamente ellos trataron de planificar esto, utilizaron algunas personas que entregaron armas en el territorio colombiano, y todo eso ya se sabe, todo eso ha sido develado, y de hecho ayer hubo una decisión muy importante también del fiscal general de la Nación de Colombia de dictar órdenes de captura contra 2 de los terroristas que participaron en esos actos con fines de extradición para que puedan ser enviados a los Estados Unidos. Entonces esperamos actuar acorde también con esa decisión judicial. Presidente, una de las últimas preguntas. ¿Qué es Ortega para usted? ¿Qué es Ortega para usted? Lo que a mí más me preocupa, Eduardo, es que América Latina está viendo un fenómeno muy grave, y es esa mutación de las democracias a las dictocracias y después a las dictaduras. Exacto. Y estos fenómenos se han venido presentando porque en muchos países se ha adoptado la reelección indefinida y por lo tanto se empiezan a minar las instituciones. Sí. Y de alguna manera es lo que en su último libro Moisés Naim relata: las 3 P's más peligrosas hoy frente a la democracia: posverdad, populismo y polarización. Entonces, claramente lo que estamos viendo en Nicaragua es un imitador de lo que ha ocurrido en Venezuela, un imitador de Maduro, que están cerrando universidades, que está metiendo a la cárcel a sus opositores, que está atentando contra las instituciones independientes, y por supuesto ese tipo de prácticas merecen un rechazo grande, y el rechazo yo creo que más significativo que se ha visto es que los resultados de los últimos comicios, que a todas luces fueron fraudulentos, no fueron reconocidos por la gran mayoría de países de la región. Y por lo tanto lo que queda en evidencia frente a esa ilegitimidad es que estamos ante un régimen con las mismas características y condiciones del régimen de Nicolás Maduro. Presidente, no sabe cuánto, sé que tenía solamente este tiempo para con nosotros, pero no sabe cuánto le agradezco por su tiempo. Le mando un gran abrazo. Eduardo, muchísimas gracias y les agradezco muchísimo este espacio. Un saludo fraterno con gratitud y aprecio a todo el pueblo argentino. Somos países que compartimos muchísimas cosas, y vuelvo y reitero, aquí Argentina y los gobiernos argentinos tienen un país que los aprecia, un gobierno que los aprecia, y quiero de nuevo reiterarle al pueblo argentino que en Colombia tienen un hermano. Iván Duque, el presidente de Colombia. Gracias, presidente. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Un gran saludo para toda la audiencia.